que cada vez que la cavidad, digamos que las paredes del tórax, vamos a hablar bien, que las paredes del tórax cambian de diámetro, no solamente por el movimiento del diafragma que se va para atrás, sino que en determinados momentos, sobre todo en el ejercicio, cuando las paredes del tórax se movilizan hacia lateral, bueno, eso hace que los pulmones vayan copiando esos cambios de tamaño que hace la cavidad torácica en su conjunto. Entonces se genera mayor presión negativa y eso hace que ingrese el aire con mayor facilidad hacia el interior de las vías aéreas. Si usted ahora en este momento, que capaz que la mayoría está sentado, digo, la respiración está basal, digamos, no están necesitando una gran demanda de oxígeno, una gran demanda de aire, bueno, están en reposo, ¿sí? Están en reposo, entonces no van a percibir en su cuerpo, en su tórax, una modificación del diámetro, ni de los cambios de tamaño de la cavidad torácica, ¿sí? El diafragma es el que baja, sube, en nuestro caso, ¿no es cierto?, se mueve de manera diferente que en los animales, porque estamos en posición bípeda, pero si ustedes acá terminan la clase teórica y dicen, che, me voy al gimnasio o me voy a correr, ¿no es cierto?, y salen a correr, ahí no solamente va a trabajar mucho el diafragma, sino que van a trabajar otros músculos vinculados a la pared torácica, los músculos intercostales, bueno, hay otro grupo de músculos que empiezan, ¿no es cierto?, a movilizar, a tratar de ampliar esa cavidad torácica hacia los laterales, es decir, las costillas se van a empezar a mover de una forma particular, se mueven como si fuesen las manijas de un balde, ¿no? Bueno, eso lo van a ver en fisiología, pero en definitiva cambia también el diámetro hacia los laterales, aumenta, ¿no es cierto?, el diámetro, la amplitud de la cavidad torácica, porque están con una demanda mayor de aire, mayor de oxígeno y demás, entonces ahí sí van a percibir cambios de tamaño en su cavidad torácica. Bueno, lo mismo les pasa a los animales que tienen que lógicamente, meter mayor cantidad de aire en sus vías respiratorias, ¿sí? También puede haber un cambio muy significativo de esos tamaños en determinadas patologías, ojo, ¿no? Que también puede haber en determinadas enfermedades, que puede haber un esfuerzo respiratorio, un esfuerzo puede pasar tanto para la inspiración como para que salga el aire. Entonces ustedes van a ver que el animal es como que tiene que hacer mucha fuerza, tiene que contraer muchos de estos músculos que forman las paredes del tórax para poder meter y sacar el aire que lógicamente bajo estas patologías puede estar interfiriendo, ¿no es cierto?, en la ventilación normal. Bueno, ahora vamos a volver a la imagen, este esquema. Algo que a lo mejor tendría que estar antes, ¿sí?, sería esto. Esto está sacado de un libro y siempre hay que tratar de prestar atención, por eso generalmente van de la mano el estudio anatómico macroscópico, el estudio anatómico microscópico, como también el estudio embriológico, porque es otra forma también de entender de por qué en el animal adulto o en el animal que nosotros estudiamos como modelo, ocurren determinadas formaciones, por qué se ve de tal forma y demás. Entonces, esto que estoy mostrando está sacado de un libro de embriología, que es la anatomía del desarrollo, así se llama la embriología en definitiva. Lo que estamos viendo son tres esquemas que, como ven, la flechita de acá están mostrando cómo va el proceso del desarrollo embrionario a nivel de lo que sería la cavidad torácica, de una forma bastante simplificada, ¿no? De una forma bastante simplificada. Lo que estamos viendo acá, entonces, sería la cavidad torácica, donde adentro, en un comienzo, los pulmones son bien chiquititos, pensemos en un embrión que se está desarrollando, donde acá tenemos el comienzo del desarrollo de los pulmones, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, bueno, ahí arriba estaría, por ejemplo, la aorta, qué sé yo, alguna arteria importante, ¿no?, que quedó como que está en el plano medio, y acá fíjense esta línea de color morado, vamos a remarcar también con ese mismo color,
vamos a mostrar la pleura, ¿sí? La pleura, esta membrana, la pleura que está adherida a las costillas, la pleura que después va a llegar hasta el techo de la cavidad, ¿sí? Esto todo es pleura parietal, lo que está con el número 5, pleura parietal. La parte que se pega a las costillas se llama pleura parietal costal. Ese sería el nombre correcto. Pleura parietal costal. La pleura que se adhiere al diafragma, que acá no lo vemos, el diafragma, porque hay que tener otro tipo de imagen, se llama pleura parietal diafragmática. Diafragmática. ¿Sí? Se va a adherir al diafragma. Bien. Y hay otra parte de la pleura parietal, ¿sí? Hay otra parte de la pleura parietal que se va a terminar en algún lugar de la cavidad torácica, se va a terminar vinculando, se va a terminar adhiriendo inclusive a la pleura del otro lado, del otro saco. Fíjense que son sacos cerrados. Hay dos sacos pleurales cerrados que no se comunican entre sí. En condiciones normales, bueno, hay algunos estudios que han permitido, no se saben si son artefactos posteriores o es algo que pasa posterior a la muerte, bueno, pero en definitiva son dos sacos independientes, dos sacos pleurales independientes, el saco pleural del lado izquierdo y el saco pleural del lado derecho. Entonces, esta parte de la pleura, que está cercana a la línea media, ¿sí? Que está muy cerquita del plano medio del animal, que ocurre lo mismo del otro lado, del otro saco pleural, eso que está con el número 6, se llama pleura parietal mediastínica. Y esa parte también es importante porque esta pleura parietal mediastínica les tiene que quedar grabado como que está en el plano medio. Bueno, esa pleura mediastínica va a después formar un espacio donde van a quedar alojados todos los órganos impares que hay en la cavidad torácica. Por ejemplo, el corazón, por ejemplo, los vasos sanguíneos, por ejemplo, la mayoría de los nervios. Bueno, ese espacio se llama, que también queda más o menos en el centro de la cavidad torácica, se llama mediastino. ¿Quién forma el mediastino? El mediastino lo forma la pleura mediastínica de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Ese espacio queda más o menos en la mitad de la cavidad torácica, y ahí quedan alojados todos los órganos básicamente, menos los pulmones, que quedan fuera de ese mediastino. Ahora vamos a explicar por qué quedan afuera, pero bueno, en definitiva, la pleura, ¿sí?, va tomando distinto nombre de acuerdo al lugar que va tapizando. Acá estamos viendo entonces que en el comienzo del desarrollo embrionario, en el comienzo, ¿no es cierto?, donde los pulmones son realmente muy chiquititos, los sacos pleurales, bueno, parecieran ser muy voluminosos, ¿ven? Bien grandes, bien amplios. Acá adentro, cuando está con el número 8, esto que está con el 8, todo esto sería la cavidad de este saco pleural. Hagamos de cuenta que es como una bolsa cerrada, ¿sí? Una bolsa cerrada, en la boca de la bolsa está cerrada. Adentro de esa bolsa le vamos a poner una pequeña cantidad de líquido, ¿sí? Una pequeña cantidad de líquido que se llama líquido pleural. Esa bolsa es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Se llama saco pleural. Bolsa no se llama bolsa pleural, se llama saco pleural. Yo, para que traten de asociarlo con algo más fácil, ¿no? Saco pleural. Un saco pleural izquierdo y un saco pleural derecho. Que sintetizan entonces inmunoglobulinas. Están con las inmunoglobulinas, ahí no sé, están con otras. Entonces, todos los componentes. Ahora vamos a ver los distintos tipos de tejido conectivo que vamos a ir describiendo. Están con histología, ¿con qué cosas están simultáneamente? Está medio complicado, me parece el tema. Estamos todos... bueno, en definitiva, tenemos dos sacos pleurales, un saco pleural izquierdo, un saco pleural derecho,
que no están comunicados entre sí, son sacos cerrados, y a medida que va progresando el desarrollo embrionario, que van creciendo los órganos, ¿no es cierto?, dentro de la cavidad torácica, fundamentalmente acá está diagramado o dibujado el pulmón, o los pulmones. Fíjense que acá los pulmones adquieren mayor tamaño, ¿sí? Adquieren mayor tamaño, entonces es como que empiezan a empujar a estos sacos pleurales, los empujan hacia lateral. A medida que van creciendo, se van como reduciendo de alguna manera el tamaño de los sacos pleurales. A medida que van creciendo los pulmones van empujando desde el centro hacia afuera la pleura, la van empujando hacia lateral, ¿sí? Fíjense, si uno compara el tamaño de este saco pleural cuando el pulmoncito es bien chiquitito, bueno, pareciera como que está todo vacío. A medida que el pulmón va creciendo, va empujando a la pleura, la va corriendo, la va desplazando hacia lateral, el pulmón se hace más grande y el saco pleural de ambos lados se va haciendo más chico. Cuando termina el desarrollo de los pulmones, cuando culmina el desarrollo de los pulmones, fíjense que la cavidad del saco pleural, que acá es muy grande, acá se hace más chiquitita, y acá finalmente la cavidad, vamos a hacerlo de un color, a ver, quiero, no sé qué estoy tocando, a ver, vamos a hacerlo más grande, ahí está, la cavidad del saco pleural, vamos a hacer color amarillo, queda reducido a simplemente un pequeño espacio. Miren, esto que estoy tratando de seguir sin, bueno, no me sale, pero tratando de seguir lo que quedaría de la cavidad del saco pleural, de lo que sería el interior de este saco pleural, queda reducido simplemente a un espacio muy chiquitito, muy chiquitito. Por eso es que el pulmón queda revestido de pleura, ¿sí? El pulmón queda revestido de pleura. ¿Ven ahí la pleura cómo se empieza a pegar al pulmón? Eso es pleura pulmonar o pleura visceral. Del otro lado ocurre exactamente lo mismo. ¿Ven ahí? Queda adherido. La pleura después prácticamente no se puede despegar del pulmón. Si ustedes quieren sacarle la pleura al pulmón, la pleura visceral al pulmón, tienen que agarrarla con una pinza y se va a romper permanentemente, no la van a poder despegar así como una lámina fácil. Eso queda completamente adherido a todas las superficies del pulmón, a la cara lateral, a los bordes del pulmón, a los lóbulos, se mete por todos lados, solamente queda una pequeña partecita del pulmón, de ambos pulmones, que no está revestida por pleura. ¿Sí? Bueno, es un espacio muy chiquitito que no tiene pleura, pero en definitiva, todas las partes del pulmón, derecho, izquierdo, con todos sus lóbulos, sus fisuras, sus irregularidades, sus caras, sus bordes y demás, todo eso queda recubierto por pleura. ¿Sí? Entonces el pulmón, a medida que va creciendo en el embrión, va empujando la pleura, ¿sí? La pleura se transforma en pleura visceral en esta parte, porque justamente va a quedar envolviendo a los pulmones, pleura visceral, de un lado y del otro, y cuando culmina el desarrollo de los pulmones, la cavidad de cada saco pleural, que al principio era muy grande, termina siendo muy chiquitita, extremadamente chiquitita queda la cavidad de cada saco pleural. Esa línea blanca, ese espacio blanco que ustedes están viendo ahí, donde ahí adentro no hay ninguna víscera, no hay ningún órgano ahí adentro del saco pleural. Esto es un espacio, ¿sí?, donde no hay ningún órgano, no hay ninguna víscera, no hay ninguna estructura, ¿no es cierto?, ahí adentro. Solamente hay líquido, una pequeña cantidad de líquido, ¿sí?, y hay presión negativa. Hay presiones negativas, hay, digamos, de alguna manera subatmosférico. Es presión negativa que está ahí adentro. Que eso también tiene toda una explicación, que es complejo ahora de explicarlo, pero
esa presión negativa se mantiene permanentemente y eso es sumamente importante para que los pulmones estén bien expandidos, bien cerquita de las paredes de la cavidad torácica, y cada vez que se modifica el tamaño de la pared, ¿sí? No solamente hacia los laterales, sino también hacia caudal, los pulmones van modificando también su tamaño y van permitiendo que ingrese el aire hacia su interior. Si no, no hay manera. Bueno, no sé qué me apareció acá. Entonces, cuando estaba diciendo que si se colapsa el pulmón es cuando se lesiona el saco pleural. Claro, si, Ah, ok. por ejemplo, si hay una perforación, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Supongamos, no sé, se me ocurre, un traumatismo, el animal se le clavó algo en la pared torácica, un alambre, un palo, lo que sea, eso ocurre a veces con cierta frecuencia en el campo, ¿no? Entonces se perfora, ¿no es cierto? Hay una comunicación de la pared torácica hacia el interior de los sacos pleurales. Entonces, como acá adentro hay presión negativa, ¿sí? Hay presión inferior a la atmosférica, el aire ingresa al interior del saco pleural. Y en definitiva, ¿qué es lo que tendríamos? Una imagen como esta. Una imagen como la que estamos viendo acá. Aguántenme un cachito. Una imagen como la que estamos viendo acá. Si se empieza a meter el aire dentro del saco pleural, ¿sí? Se empieza a meter el aire dentro del saco pleural, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, no importa, esto se va a llenar de aire y el pulmón se va a colapsar, se va a hacer más chico. Eso es lo que se llama neumotórax. Cualquier cosa que esté rellenando el saco pleural, ya sea líquido excesivo, aire, sangre, como puede ocurrir en determinadas hemorragias, bueno, todo eso lo que hace es colapsar el pulmón, ¿sí? Colapsa el pulmón, le quita espacio al pulmón, por eso es que se complica la respiración, cuando hay un neumotórax, por ejemplo. Puede ocurrir también por un traumatismo donde no se clave nada, pero sí se fractura una costilla. La propia costilla rompe la pleura, ¿sí? La propia costilla puede romper la pleura y puede ser que también lesione, ¿no es cierto?, la pared torácica. El hueso rompe la pleura, rompe el saco pleural, rompe la pared, y eso provoca que pueda también ingresar aire. También puede ocurrir que el tejido pulmonar esté lesionado, la pleura que está alrededor del pulmón se lesione y se escape el aire del interior del pulmón hacia el saco pleural. Eso se llama neumotórax interno. Bueno, esto me estoy metiendo en una área media compleja para decirlo ahora, pero todo tiene una explicación anatómica. Todo tiene una explicación anatómica, por eso es que está bueno ir metiendo estas cosas que tienen que ver con la clínica, porque eso es lo que ustedes van a tener que después interpretar. ¿Por qué ocurre un neumotórax externo? ¿Por qué hay un neumotórax interno? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se lesionó el saco pleural externamente? ¿O hay un problema que se está escapando el aire desde el interior del pulmón hacia el interior del saco pleural? ¿Se rompió una costilla? ¿Se fracturó una...? Bueno, todo eso tiene que ver con la anatomía. Todo eso tiene que ver con la anatomía, ¿está bien? Bueno, de alguna manera hemos explicado un poquito cómo se posiciona la pleura. Lo vamos a mencionar de nuevo en este esquema, que es otro tipo de dibujo, no embriológico, pero sí un esquema que está sacado de algunos de los libros de anatomía que usamos de manera habitual. No sé dónde está, que no me... ¿Dónde está para marcar acá? Che, se me fue. Acá. Bueno, fíjense lo que pasa. Acá está dibujado la tráquea, ¿sí? Como en el plano medio, los bronquios principales, bronquio izquierdo, bronquio derecho. No está dibujado el corazón, no hay nada. Solamente pareciera que adentro de la cavidad torácica están los pulmones, pero en realidad están el corazón y hay un montón de otras cosas, ¿no? Vasos sanguíneos, arterias, venas, nervios, conductos linfáticos, nódulos linfáticos, el esófago, bueno, hay un montón de otras cosas que también están ahí adentro, porque no están en este esquema, porque si no sería realmente muy complicado de poder entenderlo, de poder explicarlo. Entonces ahí tenemos la tráquea y los bronquios y los pulmones, ¿sí? Tráquea, bronquio y pulmón. Entonces, vamos a empezar a dibujar, o a por lo menos seguir el relieve, tratando de que sea lo mejor, lo más prolijo posible.
Esta parte de estas pelotitas que ustedes están viendo acá son costillas cortadas de forma transversal, ¿sí? Son todas estas bolitas que están ahí, son todas costillas cortadas de forma transversal. Bueno, acá tenemos pleura, ¿sí? En realidad me salté una membrana, pero bueno, la pleura está, digamos, adherida externamente, no directamente a las costillas ni a los músculos que están entre medio, sino que hay otra membrana más que se llama fascia endotorácica, que es una membrana también muy, muy finita que está íntimamente adherida a la pleura. Prácticamente no se pueden separar una de la otra, ¿sí? Es una envoltura fibrosa que está dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Y sobre ella se adhiere íntimamente la pleura, ¿sí? Se llama fascia endotorácica. La fascia la vamos a encontrar por todos lados del cuerpo. Por todos lados del cuerpo hay fascia. Hay una que es superficial, otra que es profunda. Bueno, esta fascia es fascia profunda que está metida dentro de la cavidad. Me está llamando acá porque estoy con esta reunión. Bueno, en un ratito dejamos porque tengo una reunión y me están esperando. Cuestión jurídica encima con la universidad. Bueno, complicado. Entonces, esta parte sería fascia, perdón, es pleura parietal costal. Pleura parietal costal. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Vamos pegándonos desde el techo hasta el piso, desde arriba hasta abajo, todo internamente tapizando la pared, ¿no es cierto?, lateral del tórax, que es donde tenemos las costillas. Entonces, cuando llega a la zona donde el diafragma, esa pleura costal, cuando llega a la zona del diafragma se está adhiriendo a las costillas, porque sabemos que el diafragma también se está adhiriendo a las costillas, ahí la pleura cambia de nombre. Y es lo único que hace, simplemente cambiar de nombre. Se transforma en pleura parietal diafragmática. No es que es otra membrana distinta, no, es la misma, que ni siquiera se interrumpe, es la misma que llegó hasta ese lugar, que se adhiere, que cambia de posición y se adhiere íntimamente al diafragma. Se llama pleura parietal diafragmática. ¿Sí? Es la misma membrana que llegó hasta ese lugar y como no puede pasar para el otro lado porque está el diafragma, va a doblarse sobre sí misma, va a formar ese ángulo ahí abajo y se va a transformar en pleura parietal diafragmática. ¿Bien? Del otro lado ocurre lo mismo, del lado derecho ocurre exactamente lo mismo. Acá también tenemos pleura parietal diafragmática. Pleura parietal diafragmática. Cuando llegan al plano medio, más o menos a la mitad del tórax, la pleura parietal diafragmática del saco pleural izquierdo se va a chocar con la pleura parietal diafragmática del saco pleural derecho. Más o menos a la mitad. Acá están separados, pero en realidad eso en algunos lugares están íntimamente adheridos. Es decir, esta parte de la pleura, que está con el número 8, se llama pleura parietal mediastínica. Y de este lado ocurre lo mismo, pleura parietal mediastínica. En algunos lugares, estas dos pleuras mediastínicas están íntimamente adheridas, no comunicando, digamos, no permiten la comunicación de un saco con el otro, pero sí están muy adheridas, una pleura, digamos, una parte mediastínica con la otra, con la del lado izquierda con el lado derecho. En algún otro lugar no están pegadas, sino que están separadas, esas pleuras mediastínicas. Bueno, en esos lugares donde están separadas, es donde van a quedar alojados el corazón, los principales vasos sanguíneos, bueno, todos los vasos sanguíneos, arterias, venas, nervios, nódulos linfáticos. Queda como en algunos lugares queda como un espacio, como un callejón, más o menos en el plano medio del tórax, denominado mediastino. Acá está, ¿ven? De manera muy reducida, muy simplificada, es el espacio que queda entre ambos sacos pleurales, entre ambas pleuras mediastínicas, en definitiva.
la pleura mediastínica del saco pleural derecho y la pleura mediastínica del saco izquierdo. ¿Sí? Ese espacio que queda ahí, en el medio, más o menos en el medio, es donde va a quedar el corazón, los vasos sanguíneos, los nervios, el esófago, la tráquea. Acá esto también corresponde al mediastino, ahí donde está la tráquea, ¿sí? Donde está la tráquea ubicada y el comienzo de los bronquios, eso también corresponde a lo que se denomina mediastino. ¿Quién forma el mediastino? El adosamiento o, de alguna manera, el contacto, y en algunos lugares la separación también, de la pleura mediastínica de ambos sacos pleurales. ¿Sí? Es medio complicado esto, ¿no? Pero eso es lo que ocurre, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Nosotros cuando abren el tórax de cualquier especie, el pulmón ya, lógicamente, en un cadáver está colapsado, está más chico, ¿sí? Está más chico de lo normal. Cuando sacamos los pulmones, que los vamos a sacar con la pleura adherida, porque la pleura va a estar íntimamente adherida, todo esto, todo el borde del pulmón, las caras, la superficie, toda la fisura, todas las partecitas del pulmón quedan, digamos, recubiertas por pleura. Pleura que se denomina pleura pulmonar, que en definitiva no deja de ser una continuación de la pleura mediastínica. ¿Ven? Acá la mediastínica la dibujé de color celeste y la pulmonar la dibujé de color anaranjado. Si ustedes se fijan, la línea nunca se interrumpe. Es una sola línea, nada más que le puse colores distintos para que se pueda distinguir a qué es pleura mediastínica, qué es pleura pulmonar, qué es pleura costal, qué es pleura diafragmática. Pero es una línea interrumpida. Por eso esto genera un saco cerrado. ¿Ven? Es una línea que nunca se interrumpe. Nunca se interrumpe. Es la misma pleura que va cambiando de nombre de acuerdo a lo que va recubriendo. Pleura parietal, costal, pleura parietal diafragmática, pleura parietal mediastínica y pleura visceral o pleura pulmonar. Dentro, entre medio de ambas pleuras, podríamos decir, de ambas partes, digamos, de la parte parietal y visceral, es donde queda una pequeña cantidad de líquido. Este espacio es mucho más reducido, en realidad ya lo vimos en la otra imagen, en el otro esquema, es un espacio realmente muy, muy chiquitito que queda entre las pleuras, entre la parietal y la visceral, y esa parte queda, ¿no es cierto?, con una poca cantidad de líquido pleural que permite el deslizamiento de la pleura visceral contra la parietal, y además es un espacio que contiene presión negativa, está como al vacío, cerrado al vacío, ¿sí? Entonces, eso es lo que permite que los pulmones estén expandidos. También después ustedes van a estudiar en fisiología que los pulmones, sobre todo las partes más pequeñas de lo que son las vías de conducción, vaya, los alvéolos y demás, adentro hay una sustancia que evita que esos alvéolos se colapsen. Ese líquido se llama surfactante. Bueno, también tiene tejido elástico, tiene un montón de cosas, ¿no? El pulmón, que permite mantener, ¿no es cierto?, que esté expandido ahí adentro, ¿no? Que se mantenga expandido ahí adentro y que copie, básicamente, cada vez que cambia el tamaño de la cavidad, por acción muscular, por la propia respiración, hace que los pulmones, lógicamente, vayan modificando también sus tamaños y de esa manera succionando el aire y después permitiendo que el aire salga del interior. Bueno, voy a tener que interrumpir acá porque me están llamando permanentemente por esa reunión, pero bueno, por lo menos la parte de pleura, que era algo que necesitaba explicar y que principalmente necesito que también ustedes lo revean, lo miren, porque después si no, no van a comprender en el práctico por qué se ve de esa forma. ¿Dónde está el mediastino? ¿Qué es el mediastino? ¿Qué órganos están ahí adentro? Bueno, los pulmones no están dentro de las cavidades pleurales, no están dentro de estas bolsas, de estos sacos pleurales. Los pulmones quedan como, digamos, empujando la pleura, pero no están dentro de la cavidad.
No están dentro de la cavidad de estos sacos pleurales, no hay nada ahí adentro, no hay órganos dentro de los sacos pleurales. ¿Sí? Estos sacos, estas bolsas, de manera muy simplificada, no tienen más que líquido, hay líquido ahí adentro y hay presión negativa, no hay otra cosa. No hay ningún órgano ahí adentro, no hay nada, no está el corazón, no están los pulmones, no hay vasos, no hay nervios, nada. Son sacos cerrados que contienen eso, líquido pleural, ¿sí? Líquido pleural, que lo fabrica, lógicamente, la pleura, ¿no? Bueno, lo dejo acá porque me están torturando. Quedan algunas cositas más, bueno, esto ya lo he compartido, y después vamos a empezar a ver un poquito la descripción de los pulmones, ¿no? De los pulmones que hay tienen una forma que es muy parecida a la cavidad pleural, que tiene bordes, que tiene caras, que tiene lóbulos, que hay partes que permiten que el corazón, ¿no es cierto?, quede en cercanía muy estrecha con la pared torácica, y eso nos va a permitir poder escuchar el latido cardíaco. No es que queda todo tapado el corazón, porque si no, no lo podríamos escuchar. Pero bueno, tiene un montón de partecitas interesantes, el pulmón, bordes, que son importantes desde el punto de vista clínico. Bueno, hay un montón de cosas lindas, interesantes para ver en la cavidad torácica, que es una de las cavidades también que uno necesita conocer bien para explorar en el animal, ¿no? Para poder evaluar en el animal. Bueno,